mi destino. Morir en este lugar. Buenas tardes amigos, buenas tardes Noelia, ¿cómo estás? Tanto tiempo, tantos años, casi medio año se ha pasado, pero estamos vivos, por gracias de Dios y por gracias de algún amigo, don Víctor Giglione, que nos permite seguir vivos dentro de la radio, y la colaboración increíble de mi amigo y coequiper Guillermo Campo. Aquí estamos, ya lo saludamos en unos minutos. Me voy a gastar estos primeros minutos porque Guillermo tiene muchísima producción, muchísimas entrevistas. Así que mientras me tomo un matecito les cuento que todos saben, ¿no es cierto?, que estamos frente al 9 de julio. El 9 de julio es el Día de la Patria, se celebra el Día de la Declaración de la Independencia. Y yo quiero contarles hoy un poco, digamos, qué pasaba en esos tiempos, porque en cierta forma tienen bastante similitud con lo que vivimos cada uno de nosotros estos días. Así que bueno, no se desesperen, sino que hay soluciones, claro, pero hay que tener un San Martín. Esto se van a dar cuenta que al final de mi relato terminamos que todo esto ha sido gracias al general San Martín, al padre de la patria. Bueno, decimos que hace casi 530 años fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, y hoy, hace 206 años, desde que los representantes de las Provincias Unidas del Sur declararon la independencia de la corona española, y comenzamos a trabajar en establecer una constitución con la representación de las juntas electoras de las provincias. Ya el concepto era que las provincias elegían los diputados y los enviaban para que establecieran la Constitución. ¿Cómo se vivía en esos tiempos? Bueno, el directorio era el que detentaba el poder en ese momento. Artigas, un caudillo federal, se constituye en un núcleo de oposición y arrastra a Paraná y a Santa Fe. En el norte está el ejército de Rondó, que traía el recuerdo de la derrota de Vilcapugio y Ayohuma. En el oeste, San Martín, gobernador intendente de Cuyo, preparando su expedición a Chile. Estamos hablando, por supuesto, del 9 de julio de 1816. Mientras tanto, en Buenos Aires, un conjunto de fuerzas sobraba independientemente unas de otras, pues no había inteligencia entre San Martín y Artigas, ni entre Rondó y San Martín. Posadas era el director supremo, pero en realidad Alvear era la cabeza dirigente. ¿No le suena esto? Bueno, el general Alvear tenía un deseo muy grande de figuración militar. Artigas y Rondó, estoy hablando, digamos, el caudillo federal que manejaba el este, y Rondó que el norte, ambos sostuvieron el sitio de Montevideo en el año 14, hasta que Alvear le saca el mando a Rondó, y a los pocos días cae la plaza, correspondiéndole entonces a Alvear la gloria. O sea, lo peleó Artigas y Rondó, y Alvear se llevó las glorias. Tradicionalmente, todo esto en los momentos, digamos, en los de que se esperaba la declaración. A ver, en ese tiempo no se esperaba, en ese tiempo pasaba todo esto, pero de golpe, el 9 de julio, se dio la declaración de la independencia. Tradicionalmente, el escenario de las operaciones militares era al norte. Se trataba de perforar la barrera española en dirección a Lima. Mientras San Martín ve la vía del oeste. Alvear apuesta al ejército de Rondó. Se dicta un decreto creando una especie de inspección de ejército, algo oculto para atrás, para que lo nombra a Alvear jefe, quedando en consecuencia todas las fuerzas supeditadas a él. Ni Rondó ni San Martín veían esto con agrado. Alvear se dirige al norte, se calza el ejército y se va a Jujuy, y ahí se le sublevan las tropas en Jujuy, declarando que no acatarán el mando de Alvear. Artigas se había definido contrario a Alvear y a Buenos Aires, renuncia a Posadas, que de alguna manera estaba siendo conducido por Alvear, y asume realmente Alvear en el 14. San Martín, ante esta situación, dimite al cargo de gobernador de Mendoza. Y bueno, chao, listo, renuncio. ¿Pero qué pasó?
Los gobernadores en ese tiempo eran nombrados por los directores, el director supremo. Pero ¿qué pasó? Es la primera vez que el ayuntamiento de Mendoza, por su propia voluntad, confirma en el cargo a San Martín, no obstante la renuncia que él había presentado. Y San Martín la acepta. O sea, esto es una de las primeras muestras de federalismo. Alvear renuncia en el 1815, y se sublevan las tropas cuando quiere marchar sobre Artigas. O sea, Alvear intentó ahí ir contra el caudillo federal y se le sublevaron las tropas. O sea, el litoral azotado, el norte con las tropas sublevadas, San Martín en Mendoza defendido por el ayuntamiento. Salta y Tucumán, que siguen, después de las correspondientes batallas de Salta y Tucumán, siguen los movimientos federales de Cuyo, de San Martín. Las provincias eligen, y ahí las provincias comienzan el proceso de elección de sus diputados a través de las juntas electorales. El Cabildo y la Junta de Observación de Buenos Aires desenvuelven una acción conjunta contra el director interino, que en ese tiempo era Balcarce, ya cercano al 16. Y la acción del Cabildo y la Junta orientaban la política local al unitarismo, contra Balcarce, que era federal. Estoy yendo rápido para poder llegar, porque si no vos tenemos muchas cosas interesantes, muchas entrevistas, muchos mensajes. Termino contarles ahora ya cercanos con toda esta cantidad de cuestiones que estaban pasando en nuestra patria, que el Congreso de Tucumán se convoca, va a ser el doble carácter. O sea, se quería que fuera constituyente, pero dura tanto tiempo, porque luego se traslada a Buenos Aires y declara la independencia en Tucumán, pero sí, así que termina siendo un Congreso constituyente y legislativo. Empiezan a conducir con normas desde el Congreso. El Estatuto de 1815 mantiene una posición que todos aceptan, menos Artigas. O sea, ahí viene que a Tucumán, Artigas, o sea, sería en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe se le suma, no manda a sus representantes. Incluso Córdoba también tiene su plurito para poder integrar diputados en Tucumán. Los diputados enviados al Congreso se renovaban anualmente, porque eran elegidos por las juntas electorales, por lo que hizo que fueran constituyentes provisorios, y el Congreso funcionaba como una cámara legislativa. ¿Le suena esto de algo el provisorio? Bueno, todas las juntas establecen que los diputados procedan a dictar una constitución, pero Fray Santamaría de Oro insiste en que antes de firmar la constitución se debe consultar al pueblo. ¿Qué tal, Interesante. Bueno, el 24 de marzo de 1816 se instala solemnemente el Congreso de Tucumán, el 24 de marzo, es una fecha, ¿no? Todas las provincias habían elegido sus diputados. El 24 de mayo se sancionó la fórmula del juramento. Después, que tengamos más tarde un rato, les voy a leer cuál era la fórmula del juramento. Ahora sigo para terminar la columna a tiempo. Con este juramento queda constituido ya el Congreso. Y la situación externa, ¿qué pasaba en el mundo? Bueno, Europa había sido sacudida por la guerra napoleónica y la revolución había sido vencida en Waterloo. Se restablecen, entonces se restauran las monarquías, entre la cual está Fernando VII. La Santa Alianza hace base de su política en reintegrar los territorios en América. Entonces, el Congreso se encontraba en un grave problema muy serio, como los que planteaban los españoles y los portugueses. No obstante que los pueblos querían que se resolvieran los problemas y se instaure la Constitución, los diputados estaban dubitativos. Otra situación parecida, ¿no? Otra situación algo argentina. Hay que reconocer la influencia de San Martín, que hizo grandes esfuerzos para que el Congreso se definiera y diera un sentido político a la acción militar. Él necesitaba la confirmación del Congreso para poder encarar su epopeya sanmartiniana hacia el oeste. Había un director interino, que era Balcarce, que había reemplazado a Álvarez Thomas. El 3 de mayo es elegido como director supremo Juan Martín de Pueyrredón. Ahí el Congreso decide elegir como director en Tucumán al diputado por San Luis. Mirá vos, al diputado por San Luis. Pueyrredón es un hombre que representa a San Luis, y no se puede ir a Buenos Aires porque con todas estas cuestiones se queda un tiempo más en Tucumán. Pueyrredón establece una serie de principios constitucionales que tienen que ver con la soberanía
O sea, él dice, bueno, pará, el Congreso tiene que tratar la soberanía, que la soberanía reside en el Congreso, que se dicten decretos y determinaciones, que se establezcan, que el director protegerá y respetará el culto católico, que defenderá el territorio de las Provincias Unidas y sus derechos, prometiendo que cesará en el mando cuando el Congreso lo dispusieran. El directorio no se traslada inmediatamente a Buenos Aires, como ya lo comenté. Bueno, hay una nota de las materias de primera y preferente atención para la discusión en las deliberaciones del Soberano Congreso, y el manifiesto de las vísperas de la Declaración de la Independencia decía que invitaba a los pueblos a la más estrecha unión, invita a los pueblos a colaborar en la obra de alcanzar el objetivo, que es, el manifiesto va en contra de, en realidad estas cuestiones estaban siendo en contra del litoral levantado por Artigas, va en contra de el espíritu adverso que existía con Córdoba, con Catamarca, con Salta, con Santiago del Estero, la disensión de Rondó con Güemes y el movimiento en Buenos Aires que ya manifestamos, por el cual Pueyrredón tiene que dejar el Congreso, tiene que dejar Tucumán y trasladarse definitivamente a Buenos Aires antes de la declaración de la independencia. Antes de llegarse a una constitución, se reconoce que debe llegar a pactos interprovinciales y conocimientos de la independencia de las Cortes Europeas. Se piensa que esta decisión tiene que conversarse entre las provincias y se tiene que poner a conocimiento de las Cortes Europeas para que sea reconocido. Este es un poco el pensamiento de Alvear, que quería centralizar el poder ejecutivo en una persona y para eso lo manda a Belgrano y a Rivadavia, a Europa, para negociar con las Cortes Europeas. Por eso es que Belgrano después viene con la idea de que la autoridad debería estar en un rey inca, ¿no? Pero eso fue desestimado en 2 días y en cambio San Martín sostiene la subordinación de la política exterior a la solución del problema de la política interior. O sea, quiere la independencia y la Constitución. Con esto el país se impondrá como potencia internacional. Y si este es mi